Desde Bogotá, Colombia, esta es la programación internacional de Radio Online. 24 horas de entretenimiento. Señal en alta definición en web y aplicación. La radio y los medios digitales evolucionan. A continuación, Marilyn a las 12. Les he contado que lo hago de manera empírica, pero siempre autodidacta, porque me ha gustado esta técnica de estudio donde me puedo ilustrar gracias a la internet, gracias a los libros, gracias a las otras personas que me dan su conocimiento, a maestros, bueno, y todo esto gracias a cada uno de ellos, pero sobre todo ustedes que están ahí para escucharme, para escucharnos, por supuesto, por los invitados que siempre traigo. Y esta vez quería un tema que lo estuvimos rastreando durante varios días junto con una jefe de prensa que se llama Diana Guerrero, que es excelente. Le dije, mira, quiero hablar del tema de la inseguridad en Bogotá y quiero que me lleves un invitado, un abogado, para poder hablarlo desde el tema también, el tema legal, ¿no? Desde el tema, desde el tema del abogado, de los que tienen el conocimiento en las leyes. El tema legal en sí. Pues por eso yo les tengo hoy un invitado muy especial y es el doctor Juan Andrés Montenegro Narváez, abogado de la Universidad Libre, con estudios en Derechos Humanos en el Instituto de Derechos Humanos de la Corte Interamericana y que se ha desarrollado como socio director del área de Derecho Corporativo y Comercial de Cohen, abogado SAS. Bueno, esa es la empresa. Yo quiero presentárselos. Aquí está a mi izquierda. Los que se quieran conectar y nos quieren ver con las cámaras que tenemos en este momento, una en cabina y 4 cámaras aquí en la mesa de trabajo, pues lo pueden hacer sencillo, www.radioonline.com.co, y ahí pues interactuamos mejor, pues más de frente, estamos aquí de tú a tú. ¡Qué rico! Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Marilyn, un gusto, gracias por la invitación a cabina y bueno, a todos los oyentes de Radio Online. Un gusto por la invitación. Ay, gracias, muchas gracias a usted por aceptar venir acá al programa y hablar del tema de inseguridad, del tema de robo. Básicamente hoy vamos a hablar de esto. ¿Cuántos o cuántas no han sido víctimas de robo, no solamente en Bogotá, sino en cualquier tipo de ciudad en Colombia o incluso cuando viajamos fuera del país? ¿Quiénes? Levanten la mano, porque yo sé que muchos han sido víctimas del robo. Yo he sido víctima del robo y les quiero contar una de las tantas anécdotas. La última vez que me robaron fue en Cali y me pusieron un arma. No, más o menos me apuntaron, no directamente a la cara, porque el ladrón tenía el arma en la mano, pero él me hablaba a la cara y él no estaba apuntando directamente hacia mí. Sin embargo, es algo que asusta demasiado, es algo que sorprende, es algo que te genera pánico y te
te estremece al punto de que muchas personas pueden reaccionar de diferentes formas. En ese momento yo reaccioné con pánico, con miedo y digamos que estupefacta. Entonces no me movía y no entendía qué era lo que él me estaba diciendo, porque llega un momento donde los seres humanos, cuando nos vemos amenazados y más en ese aspecto con un arma de fuego, pues entonces nosotros muchos reaccionamos que nuestro cerebro se bloquea y no sabemos ni qué hacer, ni incluso podríamos tener un arma para defendernos y ni siquiera nos acordamos de sacarla. Entonces, mi caso fue ese, se me llevaron mi cartera con mis papeles, todos mis documentos, mi billetera. El tipo salió con la cartera, así de sencillo. Ahí yo llevaba mi maquillaje, llevaba mis datos, menos mal no llevaba mi celular. Mi celular lo tenía en la mano, yo lo tenía en mi mano y al tenerlo en mi mano, pues él no fue digamos que este no fue un ladrón como otros que son más agresivos, ¿no? De todas maneras fue impactante y fue un episodio demasiado traumático en mi vida. Yo estaba embarazada y sentía más nervios de lo normal, más por la protección, el instinto de protección que se genera para proteger a tu hijo en ese momento, ¿no? Esto ya es de mamá, las mamás me entenderán de lo que estoy hablando. Pero entonces vamos a hablar de diferentes tipos de robos. Si quieres compartirlo, lo puedes hacer a nuestro WhatsApp 317-844-4644 y nosotros aquí también lo hablamos. Tengo al doctor para que él nos exhiba cada uno de los panoramas que se pueden vivir en la calle, que se pueden vivir incluso dentro de tu casa, que se pueden vivir en el carro mientras vas conduciendo, como peatón o como simplemente el que atiende un negocio, estás en tu negocio o trabajando para un negocio y de repente vienen y hay un atraco a mano armada. Bueno, tantos episodios que se pueden ver en diferentes panoramas. Hoy vamos a hablar de cada uno de ellos. Por eso quiero que nos vamos a un corte de comerciales y regresemos con este tema que yo sé que a muchos de ustedes les interesa para saber qué hacer en un momento de robo y también bajo las leyes y la ley cómo nos podemos defender. Juan Andrés Montenegro está aquí con nosotros, nuestro abogado, para hablar de este tema. Ya regresamos. Ya regresamos con Marilyn a las 12. Tú eres uno de los héroes de este país, en el que a pesar de los dolores, el bien siempre germina. Tú, héroe del trabajo duro, incansable batallador que avanza y hace avanzar al país. Ayer, hoy y siempre. Oh, gloria inmarcesible. Oh, júbilo inmortal. Bicentenario de la Independencia. Una celebración para 48 millones de héroes que, como tú, trabajan y trabajarán para construir en estos 200 años que vienen un mejor futuro para el país. La nueva historia la escribimos todos juntos. Empecemos ya. Pa' adelante, Colombia. Más colombiano que nunca. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. ¿Tiene un problema y no sabe cómo resolverlo? David Matiz, Abogados y Consultores, pone a su disposición servicios de asesoría legal. Comprendemos su situación, definimos su problema, aclaramos las implicaciones y generamos soluciones. Establecemos una conexión íntima con los sentimientos de nuestros clientes y comprendemos sus necesidades mejor que ninguna otra firma. Porque en el mundo actual, todos debemos contar con un abogado experto al alcance.
Contáctenos 300-666-6388 o www.matizabogados.co. Si tú o tu comunidad tienen un emprendimiento social que cree oportunidades, transforme realidades e impacte socialmente en su desarrollo, te invitamos a participar de la convocatoria Recon. Graba un video de máximo 2 minutos en el que presentes tu emprendimiento social y respondas a las siguientes preguntas. ¿Qué te llevó a crearlo? ¿Cómo impacta tu emprendimiento social en tu comunidad? ¿Qué sueñas que suceda con tu emprendimiento social? Regístrate en www.reconcolombia.org y sube tu video. No te quedes sin participar. Las mejores iniciativas serán premiadas. Recon, construyendo un futuro distinto. Bueno, y continuamos aquí en Radio Online con Marilyn a las 12, hablando de un tema no muy relajado, un tema no muy fresco ni muy alegre. Es un tema que a muchos nos preocupa, por no decir a todos, que es el tema de la inseguridad, no solo en Bogotá, sino en todo Colombia. Este tema de inseguridad, bueno, doctor, pongámonos en varios panoramas. El panorama del peatón, vamos por partes. Está el peatón, está el que conduce, el conductor, está el que atiende un negocio, el que atiende un establecimiento de comercio, ahí van 3. Está sencillamente la señora, la empleada que está en su casa, o mientras los patrones no están, o también nosotros estando en casa o no estando, digamos que ya el robo residencial que llaman. ¿Qué otro caso? Puede estar el típico rompevidrios, nosotros en el vehículo. Entonces bueno, pero ese va en el vehículo, vehículo. Estamos hablando del peatón, vamos a hablar del peatón, del que va conduciendo, entonces ese iría con el del conductor. Está el residencial, que puede ser cuando uno está en casa o sin estar, o con la ausencia de los dueños. Está el delito cibernético, entonces los hurtos cibernéticos, los hurtos entonces tarjetas cibernéticos de crédito, también. cuentas bancarias, bueno, ahí hay otros. Listo, tengamos esos 4 principalmente. Sí. En cada uno de esos hay diferentes tipos de panoramas. Sí. Está el que se defiende, que Sí. defensa personal. Legítima defensa. Legítima Técnicamente. defensa, exacto. Sí. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos, doctor. Yo quiero que usted se presente, que nos cuente y empecemos con el del peatón. Bueno, mire, primero decir, Bogotá incrementó el hurto de 70.000 hurtos en una ciudad de 8 millones de habitantes a 104.000 hurtos. Hay un crecimiento exponencial casi del 50% en los hurtos y que eso lo que genera es digamos que un síntoma de inseguridad complejísimo para las personas y todo lo que con ello trae, ¿no? Entonces Sí. toda la carga dotacional del Estado para poder acompañar a todas estas personas que son víctimas de hurto, etcétera. Pero entonces digamos que de esa parte o pasando por ahí, Bogotá ya tiene un incremento alarmante en hurtos, ¿no? Y esto también pasa un poco por la migración. Bueno, hay varios fenómenos ahí que inyectan carga a esto, ¿no? Digamos que hay casos que son como simbólicos en Bogotá. Estuvo el tema del escolta, el imitador de Pipe Bueno, que fue hace poco la fiscalía neciamente cogió y le imputó cargos por homicidio después de que habían asesinado a su esposa, y en legítima defensa sale y procura A defender su familia, que es un acto de valentía más bien. No, y que es que ya ahí el riesgo es inminente. Es decir, Sí. si el ladrón ya asesinó a mi esposa, viene a asesinarme a mí. Claro, ¿Qué tengo que hacer? Pues salir en legítima defensa para guardar mi vida claro. y reaccionar de la misma forma, y la misma forma es asesinarlo. Entonces, digamos que hay varios fenómenos. Está el de la casa, ¿no? Entonces,
entra el ladrón a mi casa, ¿qué se hace ahí? Puedo inmediatamente disparar, puedo asesinar. ¿Cuáles son los escenarios ahí en los cuales puedo... ¿Cómo me puedo defender? Porque este programa, más que nada, más que contarles a ustedes las experiencias, es netamente informativo. Que ustedes sepan qué hacer en un momento en donde se sienten vulnerados y cómo la ley los puede amparar. O cómo la ley ya en ese caso no los ampararía. Entonces, de eso precisamente es lo que queremos hablar. Y empecemos, por ejemplo, con el tema del peatón. El peatón es una persona que está vulnerada porque el peatón tiene que estar pendiente de los carros, el peatón tiene que estar pendiente de las bicicletas, el peatón tiene que estar ahora pendiente de los ladrones. Aparte, vamos a hablar de otro opresivo que viene a ser la lluvia, por ejemplo, en Bogotá. Total, digamos que hay un sinnúmero de factores que hacen que esto se vuelva un poco más complejo. Y sumo otro, por ejemplo, la oscuridad. Entonces, espacios en que son terriblemente oscuros en la noche y que todos los otros factores se prestan perfectamente para que en Bogotá uno sea atracado. Exacto. Entonces, digamos que hay varios escenarios. Yo siempre digo, ¿cuál es la recomendación? Hombre, no ponga en riesgo su vida, porque digamos que lo material lo puede recuperar, pero la vida es otra cosa. Entonces, solamente ejecute o accione medios de violencia siempre y cuando su vida esté en riesgo. Y uno de los problemas... ¿Cómo se da cuenta uno que su vida está en riesgo? Ejemplo. Miren, la ley, o digamos que penalmente lo que se demanda para este tema es que la respuesta mía sea, digamos que a la misma altura de la del ladrón. Entonces... si el ladrón sacó un arma de fuego y yo saqué otra y disparé, ahí lo que existe es que hubo una equivalencia de actuaciones y yo obré en legítima defensa. No importa que hayas disparado primero. No importa. No importa porque digamos que no importa quién lo hace, sino que haya equivalencia de riesgos. Otra cosa, digamos, y no necesariamente tiene que ser el mismo arma, ¿no? Entonces, si él está con cuchillo, yo voy a estar con cuchillo. Si él está con pistola, yo voy a estar con pistola. No. Lo que debe existir es que mi vida esté en inminente riesgo. Ya. Y yo puedo entrar a proteger el derecho, digamos, que se está viendo vulnerado, ¿no? Claro. Porque digamos que el señor vino y me dijo, lo atraco, y ni siquiera un arma sacó. Yo saqué un arma de fuego y le disparé. No, hay un homicidio. Digamos que revisamos qué tipo de homicidio, porque puede que yo haya obrado sin dolo, pero con la intención de protegerme. Digamos que lo que debe haber es una carga natural o una carga equivalente de la actuación entre el uno y el otro para que se consolide la legítima defensa. Ya. Cuando una persona, un peatón, digamos que el famoso cosquilleo que va en el centro de la ciudad, hay una cantidad de gente pasando por ahí, uno siente que uno le rozan el bolso, que uno le roza el hombro, que el otro, entonces uno no se da cuenta cuando le meten la mano a la cartera y le sacan de repente la billetera, el celular, bueno, cualquier tipo de pertenencia. En ese caso, si uno se llega a dar cuenta, ¿qué debe hacer? Miren, yo qué creo, ahí yo creo que lo más importante es actuar ya ahí con toda radicalidad, es quitar la gente y quitarse del escenario. Pero mire que hay un asunto, hay un problema con la ley, porque la ley está siendo muy permisiva o la ley ha sido muy permisiva con el digamos que hurto simple, por decirlo así. Es decir, donde no hay violencia, donde no hay medio, digamos que de violencia, pues entonces te rompen la cartera, entonces ahí hay un hurto agravado, sino solamente un hurto. Ahí es donde nosotros, como bogotanos, o la ley está fallando, porque lo que está haciendo es que el ladrón inmediatamente llega y como el delito no supera tanto tiempo o un tiempo determinado de cárcel, el juez lo deja en libertad. Y yo sí creo que ahí hay una falla de las normas colombianas. Claro, por supuesto, todos lo sabemos, porque entonces no podemos agredir al ladrón. Si todos nos damos cuenta, porque dicen que debe ser en el momento donde el ladrón está cometiendo el delito, ahí en ese momento puede ser juzgado, pero entonces no sirven los videos, las cámaras. En ocasiones siempre, digamos, no sirve
que todos nos demos cuenta y lo agarremos de pronto por la fuerza, porque entonces, ¿que por qué no se puede agarrar a una persona por la fuerza? Total, y digamos que ahí hay casos en donde la gente se molesta, hay violencia y terminan imputándole lesiones personales y el ladrón Sí. de víctima en el proceso penal. Exactamente. Y entonces Terrible. lo que se genera ahí, digamos que socialmente, es un fastidio por, digamos que la misma justicia. Pero digamos que ahí no es un asunto de culpa de los jueces, sino es un asunto de culpa de la norma. De la norma, de la ley. Y creo que es un tema a solucionar pronto en el legislativo, porque lo que está generando de la gente es que quiera hacer justicia por su propia mano. Sí, bueno, entonces pasemos, como no tenemos mucho tiempo, pasemos a hablar del conductor. En este caso, el que va conduciendo y le rompen la ventana o simplemente le apuntan, otros que se hacen pasar por peatones atropellados. Bueno, tantos cuentos que sacan y que le van tirando que hacen mil vainas para poderlo robar a uno. ¿Cuántos? Está el del huevo, que le tiran el huevo y es que un huevo Ajá. en el panorámico. Bueno, me imagino que usted sabrá más de eso. No, total. Ahí digamos que ruptura de vidrios, ahí cogen y abren las puertas y con puñales sacan todo lo que hay dentro del vehículo. Digamos que hay otros casos en donde, por ejemplo, hay muchas víctimas de taxis en donde los piden carreras, entonces los llevan hasta cierto punto y en esos puntos son atracados de una forma vil, violenta. Digamos que y ahí hay como que hay un cóctel de varios delitos, ¿no? Sí. Porque entonces, digamos que está el primero, que es en donde coge un taxista y lo llevan hasta cierto punto y digamos que ahí puede configurarse un secuestro simple, le roban todas sus propiedades y yo creo que el caso más relevante que hemos tenido es el de la DEA. Este tipo que era agente de la DEA y iba en un taxi, cogió un taxi y ahí dentro del Sí, taxi lo asesinaron. lo asesinaron. Entonces, digamos que hay varios elementos ahí. Está en el que se rompen los vidrios y se llevan todas las cosas. Y mire que ese es un delito complejo porque yo voy y lo denuncio a la fiscalía, pero con ese delito no pasa nada. Nada, porque operativamente para la fiscalía investigar ese tipo de hurtos es muy complejo. Mira que iba por la Caracas con 26 y llegó dos personajes. Uno le pone las manos para que le sirva como de palanca hacia arriba, cogen el Transmilenio. La pategallina que llamamos nosotros en el Exacto. colegio. Y sacan los celulares de Dios. las ventanas de Transmilenio. Pues ese es un escenario complejísimo porque Qué fuerte. ahí usted ¿a quién denuncia? Denuncia un Claro. hurto contra persona indeterminada y quedó ahí. Y va y duerme en el sueño de los justos porque no Exacto. pasó nada. No pasó nada. Y digamos que ahí el Estado viene perdiendo un nivel operativo y una guerra franca y directa contra la delincuencia común. Porque esta no es una delincuencia organizada. Estos son dos muchachos que se reunieron para cometer un delito, un ilícito. Y ahí la fiscalía Pero debe tener más... ahí tendrían que meterles concierto para delinquir. Sí y no. En algunos casos sí. Por ejemplo, digamos que todas estas bandas que hay de robos de celulares en donde se organizan 5 o 6 personas, ahí hay concierto para delinquir. Pero en un caso donde dos muchachos se fueron, se juntaron y hicieron un atraco, yo creo Ay, que no, ahí porque no existe. faltaba uno más. Sí, faltaba uno más para completar el combo. Ay, no. Terrible, doctor. ¿Qué puede hacer uno en ese caso? ¿Qué hace uno en esos casos? Mire, yo pienso que el primer ejercicio es conservar la vida. Procurar conservar la vida antes que las propiedades. Segundo, proceder a denunciar al sitio más cercano. Y para eso están las URI, Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación. Y yo creo que un ejercicio importante es denunciar y que todos denunciemos, porque las cifras de hurto en Bogotá no son claras y no son claras por una razón y es porque la gente no denuncia y porque le da una pereza denunciar terrible. Segundo ejercicio, bueno, y el mismo Claro, ¿y está... por qué no le va a dar a uno pereza si es que no hacen nada? Uno, por un lado, parece que no se hace nada y por el otro lado es que es tediosísimo hacer la tarea. Entonces, puedes durar 3 o 4 días metido en un sitio donde solo hay delincuentes esposados y uno metido en el problema. Claro.
Entonces, eso creo que es la tarea. Bueno, escenario, sí, escenario número 2. Vámonos con, no, número 3, perdón. En las residencias. En las Robo en las residencias. residencias. Hay diferentes, ¿no? Sí. Está donde está ausente el dueño de la casa Sí. de paseo, pero dejó la empleada. Está el donde no hay nadie. Y otra cosa, las redes sociales. Cuando usted pone que está de viaje, que está de paseo, los ladrones si le están haciendo a usted un seguimiento, cuidado, porque es la papaya perfecta para ellos irse a meter a su casa, si saben que su casa quedó sola. Totalmente. Yo creo Con la que empleada. además porque digamos que cuando uno revisa los delitos cibernéticos, el tema de seguimiento por las redes sociales de los ladrones es complejísimo. Y es que se dan cuenta de todo, se dan cuenta de su hijo, de las personas que están cercanas a usted, y por eso lo rastrean. Y por eso mucha gente recibe llamadas en donde le dicen, mire, es que su hijo tal está secuestrado, está capturado, gire tanto dinero por Efecti, por una de estas empresas, Sí. y gíreselo a tal persona, y porque él necesita el dinero. Ese tipo de hurtos son muy comunes y pasan porque a través de las redes sociales, digamos que lo permitimos con toda la información que entregamos en nuestras redes sociales. Exactamente. Bueno, vámonos a un break y ya regresamos con la conclusión de este tema que está bastante interesante, pero lástima que no hay mucho tiempo. Así que bueno, ya nos vemos. Bueno, y seguimos aquí en Marilyn a las 12 con este tema bastante interesante, que además que no nos queda tiempo porque ya casi nos toca acabarlo, pero miren, nos falta uno, y es el tema de las residencias. Cuidado, el tema porque este sí es el robo mundial, para mí ese sí es el robo mayor, porque usted casi todo lo tiene en su casa, usted tiene su portátil en su casa, usted tiene sus ahorros en su casa, muy probablemente no los tiene, mucha gente no los tiene todos en la cuenta, sus joyas, su televisor, sus cositas que le ha costado tanto trabajo conseguirlas. Pues escuchemos aquí el doctor a ver cuáles son los mecanismos preventivos para evitar ese tipo de robos en residencias. Bueno, primero, ahí digamos que toda la seguridad en casa, toda la seguridad ¿Cuál en es casa. toda la seguridad en casa? Mira, ¿Alarma? Alarmas. Yo siento que hay que revisar muy bien el tema de puertas de seguridad, el tema de confianza. Porque mire, los hurtos casi siempre a viviendas se dan por personas que son, digamos que, o la información por la cual se genera el hurto son personas quizás cercanas o que uno puede tener por cercanas. Y pongo un ejemplo personal. Yo recuerdo que nosotros tuvimos un tema de hurto muy complejo y quien se determinó en la investigación, que fue quien entregó la información en casa, de la casa y Fue de la cómo se hacía, empleada. era la empleada. Entonces, ese escenario uno debe tener, digamos que unos niveles de cuidado mucho más altos, y porque efectivamente un hurto que le generen a la casa de uno es una cosa que es impactante. Bueno, doctor, algo básico, una pregunta que yo sé que a muchos nos ronda en la cabeza, y es, ¿qué pasa si entra el ladrón y yo lo mato dentro de mi casa? En mi ¿Me voy para concepto, la cárcel? en mi concepto y como abogado litigante, yo creo que hay legítima defensa, Marlene. Porque él ya invadió mi espacio privado, él ya violentó mi espacio privado. Y nadie que entre violentando mi espacio privado viene a jugar conmigo a la rueda de rueda. Es decir, en este caso yo creo que si yo acciono todas las medidas para proteger los derechos que están dentro de mi vivienda, es legítima defensa. Y ojo, porque es que aquí yo no, digamos que si reacciona una mamá o un papá o quien reaccione, está protegiendo la vida no solamente de él, sino de todo un grupo familiar. De un grupo familiar, exacto. Bueno, pues muchachos, llegamos al final de nuestro programa. Bueno, entonces hagamos una cosa. Córtame ese pedazo. Bueno, hay otro tema, doctor, que nos parece interesante saber, y es qué pasa cuando, por ejemplo, el caso del imitador de Pipe. Bueno, hablemos exactamente de ese caso, porque a él lo estaban
inculpando y cómo él hizo para defenderse y cuál fue realmente todo el panorama de los hechos. Miren, él entiendo que va caminando en Fusagasugá, según lo que hemos revisado del asunto. El ladrón procede, asesina a su novia y cuando él opera defensa, entonces llegan otras personas, pero él en ese momento ya está reaccionando, asesina al ladrón y la fiscalía lo que determinó era que había homicidio porque ya habían más personas y ya no había riesgo inminente de la vida. Uy, no. Pero digamos que ahí lo que se generó fue digamos que un debate académico entre todos los abogados litigantes del país y recuerdo voces como la de Cancino que dijo, no, aquí esto no puede pasar porque es que después de que asesinan a mi novia o asesinan a mi pareja o la persona con la que yo voy, el siguiente en matar, ¿quién es? Pues uno. Soy yo. Entonces, como soy yo el siguiente en ser asesinado, ¿yo qué debo hacer? Operar todos los mecanismos de defensa posibles para evitar ser asesinado. Entonces, creo que ahí lo que hubo fue una infamia en la Fiscalía General de la Nación, que en últimas a veces por cumplir o digamos que por cumplir cifras o estadísticas propias de la entidad, terminan no estudiando bien los casos y cometiendo unos errores garrafales en las defensas. Pero ¿y en qué concluyó todo este caso, doctor? ¿Usted está al tanto? Claro que sí, prescribió, la Fiscalía archivó la investigación, toda vez que determinó que no había delito, porque lo que se generó fue legítima defensa. Entonces, fue en favor del Perfecto. A favor de la víctima. De la víctima. Además, porque es que, mire este, digamos que este concurso de tragedias. Asesinan a mi pareja. Y tras de que asesinan a mi pareja, yo tengo que asesinar a una persona. Que para una persona buena, para una persona decente, difícil, es un tema sí. traumático de por sí. Pero adicional, tengo que irme a la fiscalía a defenderme del fiscal que cree que yo soy un homicida porque defendí mi vida. ¿Y con qué fue? ¿Con qué tipo de arma fue? Con un cuchillo. Entiendo que fue un arma cortopunzante. Con esa misma arma cortopunzante, el ladrón asesina al acompañante del que asesinó finalmente al ladrón. Y la víctima, que viene a ser el esposo de la persona que falleció, o sea, de la mujer, ¿lo asesina con esa misma arma? O con otra, o con qué, o le sacó un arma de fuego. Yo creo que ahí, esa parte del expediente sí no me la sé y yo creo que habría que ver el expediente. Bueno, nos toca ver, pues yo le meto ahí risa, pero es porque no sabemos realmente cómo sucedió, digamos, todo este episodio, que además fue traumático, seguramente muy traumático para él, claro que sí, pero nosotros también quedamos un poco impactados como colombianos con esta historia, y digamos que él fue el guerrero que marca un precedente, digámoslo así, marca un precedente en Colombia, donde también le manda un mensaje a los ladrones: miren que ustedes no pueden estar haciendo lo que les da la gana con la sociedad en general, con los seres humanos. Ustedes no pueden estar vulnerando a cualquier persona que se les ocurra. Sí, se vio el caso en meses pasados de que un tipo de estos, ladrón, asesina a una anciana de más de 70 años, o sea que pues, no le basta con robarla, además una anciana que se va a defender, que va a poder defenderse de un ladrón, y cómo la asesina. Y mire que aquí pasa una cosa, y yo que escuchaba al secretario de Gobierno de Bogotá, al secretario de Seguridad, perdón, y él decía, lo que pasa es que los hurtos siempre los va a haber, lo que no puede haber es violencia en el hurto. Y yo creo que de por sí la segunda premisa es cierta, es decir, si hay hurto no debe haber violencia, porque mucha infamia ya que me roben, y dos, hay que bajar el hurto, porque es que el hurto es la fuente de la violencia posterior. Sí. Es decir, si yo no ataco el hurto, la violencia va a llegar, porque habrá casos en donde, tú lo decías, Marilyn, al principio, uno no sabe cómo reacciona. Los que hemos sido víctimas de robo, claro, y de hecho corporalmente o psíquicamente reaccionamos diferente en cada escenario. Claro. Hay escenarios en que reaccionamos con violencia o hay escenarios en que reaccionamos con pasividad. Póngale para proteger la vida. cuidado que yo reaccioné ante esa situación cuando estaba embarazada, de quedarme paniqueada, como decimos nosotros coloquialmente.
de quedarme estupefacta, paralizada, por decirlo así, y no saber qué hacer. Pero en otro caso, hace más o menos unos 10, 17 años, me rompieron la ventana del carro, yo venía por la circunvalar, había un tranconcito, ahí más o menos uno tiene que parar, se bajaron unos pelados de una loma, me rompieron la ventana y se me metieron de cabeza a mi carro a buscarme la cartera porque no la encontraban. En el momento en que ellos están buscando la cartera, yo tengo la cartera metida debajo de una de las sillas, porque eso es algo que hacemos muchos. Ellos mandaron la mano enseguida a saber que ahí estaba la cartera. Mientras ellos buscan la cartera, yo saco mis pies, mis piernas, y los empujo y los pateo desde donde yo estaba, desde el asiento del conductor. Yo venía manejando. Los pateo y los impulso con mis pies hacia afuera. Nunca me imaginé que yo fuera a reaccionar de esa manera. No, total. Y es que corporalmente el cuerpo, es decir, el cuerpo no ¿cómo hace eso? Reacciona distinto. Y uno es que dice, ahí opera pero el ¿cómo lo subconsciente. logró? Y es que ahí opera el subconsciente. Entonces, claro, ante un hecho de violencia que viene en contra mía, yo no sé cómo reaccione. Exactamente. Yo puedo decir conscientemente, no, voy a procurar estar calmado. No, porque no sabemos cuál sea la reacción. Miren, además que los fenómenos son diferentes. Otro caso que me pasó en Unicentro. Iba caminando y qué pecado. Miren, uno va con la cabeza en sus cosas, concentrado en otras. Yo qué me voy a imaginar que un amigo viene por detrás y me va a pegar detrás de las rodillas y me va a decir no sirve para soldado y me va a asustar de esa manera. Y lo que yo hice fue que él no terminó de decir no sirve para soldado. Yo cogí mi cartera y casi le bajo la cabeza con mi cartera. Entonces, este hombre quedó, Marilyn, ¿pero cómo haces eso? Yo le digo, pero es que ¿cómo haces tú eso? Tú no puedes entrar a asustar a una persona que va concentrada en sus cosas y vienes tú a hacerme ese tipo de chistes. Es que eso no es un chiste. Yo vengo acá concentrada en mis vainas, pero es que estamos en Unicentro, pero es que uno no es consciente de que está en un sitio privado o en un sitio público o en un sitio de seguridad o en un sitio donde uno siempre cuando va caminando solito, ya sea en un sitio dentro de un sitio público o en un sitio privado o al aire libre exteriormente, pues uno siempre se va a sentir vulnerable, siempre, y más nosotras las mujeres. Entonces eso fue ese fue mi llamado de atención con él. Le dije, tú estás enojado porque yo casi te bajo la cabeza, pero es que yo no supe cómo iba a reaccionar, dándole la razón a lo que dice el doctor. Total. No sabemos cómo vamos a reaccionar. Y que los acompaña, digamos que lo externo hace que también se reaccione distinto. Tú lo decías, en el caso del hurto en Cali, estabas con tu hijo. Entonces, En mi barriga. ok, perfecto, estabas embarazada. O sea, igual. Hay un sentido, estaba en mi hay un barriga, estado de claro. protección, hay un estado de protección absoluto. Entonces se conserva la vida más. En el del carro ibas sola, en el carro pues sacaste los pies y reaccionaste. Entonces los escenarios de reacción son distintos y en ese sentido lo que hay que atacar es el hurto, porque el hurto propio de la reacción humana, además que el ladrón siempre juega con un factor y se llama miedo. Y el miedo lo puede llevar a cometer muchos errores en la comisión del delito. Claro. Porque él juega con muchos factores, la policía, la reacción de quién va a robar, etcétera, etcétera. Entonces, hay varios fenómenos que hacen que el hurto sea el generador de mucha violencia dentro de la sociedad. Bueno, ¿qué hacer, doctor, en el caso ese de los rompevidrios, que ya están rompiendo el baúl porque saben que las personas estamos guardando nuestras pertenencias dentro del baúl? Ya saben que no están ahí en la primera fila ni en la segunda, pero sí están las cosas en el baúl. Ellos llegan directamente al baúl. ¿Ahí qué se hace? O sea, ya uno ¿dónde guarda sus cosas? Si va en un carro. Miren, yo digo una cosa, ¿no? Porque lo primero que uno podría decir es, pues, miremos cómo generamos violencia contra el ladrón, ¿sí? Pero creo que esa no es la solución. Debemos creerle a la justicia y creer que se puede. Elegir también bien, porque los mandatarios tienen una obligación natural o necesaria dentro de todo este tema de seguridad, y en algún grado los administradores digamos que los políticos son responsables de estos temas de inseguridad tan fuertes que tenemos como sociedad. Entonces, creo que esos son los mensajes que hay que dar. Ahí digamos que delictualmente hay un hurto agravado porque se violenta el objeto. Digamos que si nos rompen el baúl, nos rompen el carro, hay un hurto agravado y hay que denunciarlo, porque esos hurtos
lo que generan, a la fiscalía les interesa un poco más, o digamos que les presta mucha más atención porque el delito es mucho más grave y porque seguramente es más organizado. Bueno, perfecto. Nosotros ya llegamos al final del programa y creo que nos faltó mucha tela para cortar, doctor, porque es que en este tema de la inseguridad en Bogotá siempre hay una cantidad de factores, una cantidad de víctimas, diferentes panoramas, y nos faltó contar y qué hacer también en estos casos donde uno se ve vulnerado completamente, incluso con la vida. Doctor, pues despidamos el programa, le damos muchas gracias a todos los que se conectaron, pero si ellos quieren seguirlo contactando a usted por medio de sus redes sociales, no sé si tenga, dónde pueden encontrarlo, porque no solamente hay interrogantes, sino que también de pronto usted puede prestarle los servicios a más de uno, más de una que necesita que lo defiendan. Bueno, no, nosotros nos pueden encontrar en @cohenabogados, @cohen.abogados en Instagram. Ese Cohen lleva una H. Una H intermedia, sí, es COHEN Como Cohen. como Cohen Abogados, sí, Como sí, si sí. fuera Cohen Abogados, Abogados. pero es Cohen Abogados con Cohen H. Abogados, o en nuestra página de internet www.cohenabogados.com.co, y bueno, ahí podríamos ayudar en, digamos que en todo este tipo de asuntos. Maravilloso, doctor. Muchas gracias. Espero tenerlo por acá en una próxima oportunidad para hablar de tantos temas en los que siempre necesitamos un abogado que respalde el tema. Pues ojalá que sea usted el que nos asesore y nos cuente también con base a sus experiencias y a su conocimiento que se puede hacer en diferentes tipos de casos. Claro que sí, Marlene. Los asociados de la firma están a tu disposición, pues, en los temas que tengas para Radio Online. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, muy querida y Esta muy es agradecido. su casa, doctor, y digo tú porque ya me hice amiga. Siempre las puertas abiertas y por supuesto en mi programa. Muchas gracias, Marlene, muy querida. Muchas gracias a todos ustedes. Chicas y chicos, disfruten este miércoles y bueno, cuidado con la inseguridad. Una vez decía alguien, es que cuidado, no de papaya, me parece terrible el término, me parecía horrible, una justificación como para los ladrones. Pero pues también cuidémonos un poquito y tengamos esa malicia indígena y sepamos que el león está ahí rugiente buscando a quien devorar, y espero que no sea ninguno de los que me está escuchando, que no sea ninguno, que no sea nadie, que ellos no encuentren a quien robar. Ojalá. Un abrazo, besos y pasen feliz miércoles. Nos escuchamos y nos vemos el próximo. Besitos, bye. Mirarte así, yo sé que no es un pecado. Ven,